Es muy importante no tener solamente la conferencia y olvidarnos del asunto por todo este mes, todo este año. Se oye mucho, pero son algunas semanas. Hemos estado predicando sobre la necesidad de familias fundadas sobre la roca. Vimos ejemplos de familias que no estaban sobre la roca, que fueron edificadas sobre la arena y que la Biblia dice que cayeron y fue grande su ruina. Tal fue el caso de la familia de Lot, tal fue el caso de la familia de Elimelech, de Noemí, Malón, Kelión. Y hermanos, vimos también la semana pasada algunos fundamentos sobre los cuales deben estar edificados nuestros hogares. Pero también, hermanos, es importante entender que necesitamos familias ejemplares en la iglesia. Familias ejemplares. En la Biblia hay muchas narraciones de familias que terminaron en ruina, hermanos. ¿Se ha fijado usted que en la Biblia parece que hay más fracasos que victorias? ¿Por qué será eso, hermano? En las historias bíblicas vemos pecados, vemos fallas, vemos errores. Yo creo que a veces es más fácil aprender de los errores que de los aciertos. Dios nos pone muchos ejemplos para que no caigamos en los mismos errores. Aparte, Dios es tan bueno, hermanos, que lo que a alguien le costó mucho aprender, para nosotros puede resultar gratis si aprendemos de su ejemplo. La Biblia dice que todas las cosas escritas fueron escritas para nuestro ejemplo. Entonces, las historias bíblicas nos enseñan fracasos y logros, pero principalmente, hermanos, los fracasos nos ayudan a aprender a no cometer los mismos errores. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero en la Biblia, hermanos, encontramos a veces personajes o eventos que pasan desapercibidos, que no los conocemos porque a lo mejor no pasó algo muy emocionante, y como estamos muy acostumbrados a la acción de las películas de Hollywood, nos gusta leer historias como David contra Goliat. A mí me encanta leer sobre los valientes de David, y me imagino en mi mente la escena de ese hombre peleando contra 800 soldados con su lanza, y qué emocionante es leer la palabra de Dios y ver todas esas historias. Pero a veces cuando no hay una historia emocionante o un personaje muy notable, como que lo brincamos y lo pasamos de largo y no le prestamos mucha atención. Pero ciertamente, hermanos, todo lo que está en la Biblia tiene un propósito. Dios lo puso por algo. Y hay un personaje que por ahí pasamos en la lectura y nadie lo notó, quizá nadie sabe quién es, ni de qué se trata. Pero ahí hay un hombre llamado Estéfanas. Bonito nombre, ¿verdad? Estéfanas. Suena como a perfume, ¿verdad, hermanos? No sé. Estéfanas. Pero, hermanos, este hombre Estéfanas es reconocido aquí porque su familia es una familia ejemplar, una familia modelo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y hay mucho trasfondo de por qué vamos a notar esta familia, pero dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos, su familia, se han dedicado ¿a qué? Al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, como su familia, y a todos los que ¿qué? Ayudan y trabajan. ¡Wow! En pocas palabras, hay un testimonio impresionante de la familia de este hombre llamado Estéfanas. Estéfanas, hermano, tenemos poca información de él. No sabemos su biografía, no sabemos su genealogía, no sabemos mucho sobre él, pero lo que Dios decide hablarnos sobre Estéfanas son cosas buenas, cosas ejemplares, que no solamente aplicó él a su propia vida, sino también a la de su familia. Para que sepa un poquito sobre Estéfanas, hermanos, la iglesia de Corinto había sido comenzada por el apóstol Pablo. Estuvo 1 año y medio allí en Corinto. Ahorita vamos a ver parte de la historia. Y hermanos, Pablo, hermanos, cuando estaba ahí en Corinto, empezó la iglesia, hermanos, y él se va. Después de cierto tiempo, él andaba por la ciudad de Éfeso, y allá en Éfeso, hermanos, le llega una comitiva de la iglesia de Corinto de 3 personas.
Básicamente aquí están los nombres de Estéfanas, versículo 17, Fortunato y Acaico. Si usted anda buscando nombres para sus hijos, ahí hay buenas referencias. Fortunato, Acaico, Estéfanas. Nunca he escuchado esos nombres, ¿saben? Es mejor poner nombres bíblicos que nombres de futbolistas. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Entonces ahí hay buenas sugerencias en la Biblia para que le ponga a su hijo Fortunato. No le diga que el pastor le dio la idea, porque si no me va a odiar toda la vida, ¿verdad? Pero bueno, hermano, estos tres hombres, Fortunato, Acaico y Estéfanas, viajaron desde Corinto hasta Éfeso para llevarle una serie de problemas que había en la iglesia de Corinto. Usted debe notar que la iglesia de Corinto era una iglesia patas para arriba, sí, por usar una analogía de que había muchas cosas y muchas fallas en esa iglesia. Entonces, hermanos, le llevan la noticia a Pablo sobre este asunto, y Pablo, en respuesta a estos asuntos que le exponen, yo creo que era una carta, porque dice Pablo en 1 Corintios 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, esa carta de la iglesia de Corinto le llegó a Pablo por medio de Estéfanas, de Fortunato y Acaico. Eran tres miembros de la iglesia. No eran pastores, no eran hermanos oficiales de la iglesia, pero eran buenos cristianos comprometidos y preocupados por su iglesia local. Y fueron a buscar a Pablo por consejo y para que estableciera algún orden en la iglesia, que ya estaba muy mal el caos en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribe la carta a los Corintios en respuesta a la visita de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Y en esta carta, hermanos, Pablo hace mención de la familia de este tremendo varón llamado Estéfanas. Quiero hablarle algunas cosas de la familia de Estéfanas, de las cuales podemos aprender. Estamos hablando temas de la familia, familias edificadas sobre la roca. Bueno, hermanos, una familia que está fundada sobre la roca debe ser una familia ejemplar. Y aquí tenemos un ejemplo de una familia que la Biblia nos da referencia de que eran personas de buen testimonio. 2 o 3 cositas que vamos a hablar de esta familia y nos vamos. ¿Está bien, hermanos? Ok, ya despertaron. Amén. Bueno, versículo 15, hermanos, un poquito de trasfondo, testimonio de esta familia. ¿Cómo llegaron a la iglesia? Dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Acaya, hermanos, era la región que comprendía cierta parte de Grecia. Vamos a suponer que Acaya era como un estado, ¿sí? Y Corinto era una ciudad principal. Acaya era la región. Cuando Pablo, hermanos, llega a Corinto, hermanos, una de las primeras cosas que hizo fue empezar a predicar el evangelio. Vaya a Hechos 18. Vamos a hacer una cronología de dónde empezó esta iglesia y de dónde viene Estéfanas. Hechos 18:2. Hechos 18 y versículo 2. Pablo, en su segundo viaje misionero, hermanos, hace un recorrido para visitar iglesias de las que ya habían ellos comenzado. Y en el versículo 2, Hechos 18:2, halló un judío llamado... Si vemos versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas, Grecia, y fue a Corinto, parte de la península del Peloponeso, cerca de la región de Acaya. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. El apóstol Pablo, hermanos, las primeras personas que se encuentra son 2 judíos, una pareja de judíos que se llamaban Aquila, el varón, y Priscila, su esposa. Dice que eran del mismo oficio y empezaron a trabajar juntos y empezaron ahí. Ellos fueron de la misma fe, ellos eran cristianos, pero eran judíos. Versículo 4 dice, discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo. Las iglesias judías no llamaban iglesias, se llamaban sinagogas. Se reunían el día de reposo, el sábado. ¿Sí, hermanos? Pero las iglesias gentiles, se reunían el domingo, el primer día de la semana, nomás como dato. Hechos 18:4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo decide cambiar, hermanos, un poco más que nada, buscar de manera más insistente al pueblo de los gentiles. Seguía predicando a los judíos primeramente, pero también buscaba más oportunidad de hablar con gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos. Versículo 7. Saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga. Todos estos eran judíos creyentes. Dice, creyó en el Señor Crispo con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. Aquí fue salvo, hermanos, Estéfanas con su familia. Estéfanas, hermanos, fue de los primeros convertidos en la ciudad de Corinto. Estéfanas, hermanos, al principio de su conversión, fue una persona que empezó a aprender, a crecer, a desarrollarse, a madurar espiritualmente, hermanos, y llegó a un punto, queridos hermanos, en que la iglesia de Corinto estaba tan llena de gente, hermanos, pero por falta de un liderazgo apropiado, en la iglesia empezaron a haber divisiones, empezó a entrar carnalidad, empezó a haber abuso de dones espirituales, empezó a haber mucho protagonismo de los miembros, empezó a hacer un desorden. Inclusive hay un caso documentado en 1 Corintios 5 de un joven que estaba cometiendo pecado de fornicación con la esposa de su papá, con su madrastra. Estaba en fornicación y iba a la iglesia y se sentaba escuchando predicación y nadie decía nada, nadie predicaba contra eso, hermanos. La iglesia lo estaba tolerando. ¿Me está siguiendo? En la iglesia empezó a haber una diferencia muy grande por liderazgo. Vaya primero a los Corintios capítulo 1. Uno de los asuntos que Pablo trata en la iglesia de Corinto fue el asunto de la carnalidad, mundanalidad, divisiones que había en la iglesia. Una característica de una iglesia carnal, de una iglesia, hermanos, que está muriendo, es una iglesia que empieza a tener divisiones. Una iglesia que empieza a tener divisiones. Mire, primero a los Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy ¿qué? De Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y mire lo que dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Quiénes eran Crispo y Gayo? Era Crispo el principal de la sinagoga, Gayo era judío también, pero dice, versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de ¿quién? ¿A la familia de quién? De Estéfanas. De los demás no sé si ha bautizado a algún otro. Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En los tiempos bíblicos, hermanos, principalmente en este tiempo, el bautismo era y es algo muy importante. El bautismo era un ritual que se llevaba a cabo para aceptar las enseñanzas de una persona. Cuando una persona se bautizaba, estaba asumiendo la doctrina, la fe y la manera de vivir del maestro que le estaba enseñando. Ahora, por eso la Biblia dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos bautizamos, estamos recibiendo como nuestro maestro a Dios el Padre. Amén, hermano. Estamos recibiendo como Salvador al Señor Jesucristo. Y estamos recibiendo como nuestra guía al Espíritu Santo. Hermano, yo tengo una aceptación completa de toda la persona de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por eso me bautizo. Pero en los tiempos bíblicos, hermanos, cuando alguien seguía a un maestro, se identificaba con ese maestro a través del bautismo. Por eso habla la Biblia del bautismo de Juan. ¿Se acuerdan ustedes?
que Juan bautizaba gente, y la gente que creía en el mensaje de Juan, cuando se bautizaban, ellos aceptaban a Juan como su maestro. Pero eso Juan muy insistentemente decía: atrás de mí viene otro que es más grande que yo. Viene otro, yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, diciendo, por mientras los bautizo, pero hay alguien que los va a bautizar mejor, y es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la iglesia de Corinto se quedó un poquito esa práctica. Por ahí pasaba Pablo, hermanos, y bautizó a alguna gente. Entonces la gente dice: pues a mí me bautizó Pablo, yo soy de Pablo. Pablo es mi maestro, Pablo es mi líder. Y otro hermano había sido bautizado por el apóstol Pedro. No, nosotros somos de Pedro. A nosotros nos bautizó Pedro, entonces nosotros seguimos enseñanzas. Otro era Apolos, que también tenía mucha presencia y mucha influencia en Grecia, en Corinto. Era un hombre de Dios, predicador tremendo. Pero ellos, hermanos, estaban siguiendo a hombres y no estaban siguiendo a Jesucristo. En una iglesia llena de carnalidad, en una iglesia llena de mundanalidad, llena, hermanos, de gente siguiendo a hombres, había una familia que no se dejó llevar por la corriente carnal de la iglesia. Había una familia que estaba en serio con Dios. Y yo creo que la familia de Estefanas eran esos que decían: yo soy de Cristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, esta iglesia estaba, hermanos, realmente en una condición crítica. Porque había muchos problemas, muchas divisiones, muchos conflictos, mucho pecado. Y lo que Dios hace, hermanos, en esta carta, que a través del apóstol Pablo los instruye, los corrige, gracias a Dios y al poder de su palabra, la iglesia de Corinto tomó la reprensión, porque en la segunda carta Pablo les dice que esa amonestación, qué solicitud produjo en nosotros, qué ardiente deseo, produjo arrepentimiento. La iglesia cambió y enderezó muchas cosas, porque hubo una familia fiel y algunos otros que no se dejaron llevar por la corriente negativa en la iglesia. ¿Me está siguiendo, hermano? La familia de Estefanas, él no era el pastor, él no era líder, él no era, hermanos, una persona dirigente de la iglesia, pero era una familia fiel, que aunque todos iban para allá, a las divisiones, a la mundanalidad, ellos se pararon firmes por el Señor. Oh, hermanos queridos, ¿cómo necesitamos familias en la iglesia que no se dejen llevar por la corriente negativa de personas que no quieren avanzar? Necesitamos familias como la de Estefanas, que no se dejen influenciar, que no se dejen contaminar. Hablamos en la mañana de los falsos maestros. Oh, hermano, eso hace tanto daño a la iglesia, porque bien fácil, hermanos, nos desanimamos por lo que otros dicen, por los chismes, por los rumores, por las murmuraciones. Necesitamos familias como la de Estefanas, que tengan su mirada puesta en Jesucristo, que no estén influenciados por las prácticas de otros hermanos. La familia de Estefanas, centrada. Pablo, hermanos, se olvidó de mucha gente, pero había alguien en su mente: la familia de Estefanas. En primer lugar, no se dejó influenciar por el ambiente de la iglesia. Hermano, pudieras estar en un lugar con gente que a lo mejor no está tan entregada, pero tú puedes hacer la diferencia. Amén. Estefanas, probablemente, ya esto es un poquito de ir más allá de lo que dice la Biblia, pero ahí lo dice. Yo creo que Estefanas tomó la iniciativa de ir a buscar al apóstol Pablo para enderezar los asuntos que había en su iglesia, porque Estefanas amaba su iglesia. Estefanas quería que su iglesia recuperara el rumbo y la dirección. Y Estefanas, en lugar de ponerse amargado y de frustrarse y de deprimirse y de abandonar el barco, decidió Estefanas tomar la iniciativa y buscar ayuda para su iglesia. No dudo que Estefanas oraba por su iglesia. Yo veo que su familia está ahí, no estaban amargados, no se habían alejado, porque en la familia de Estefanas seguramente no había murmuraciones acerca de la iglesia ni de los líderes. Estamos aquí, hermanos. Pero vea otra cosa, 1 Corintios 16:15, es interesante. Les soy franco, hermanos, yo nunca había visto a Estefanas en la Biblia. Y apenas ayer
Estaba leyendo y estaba buscando, Señor, ¿qué familia podemos poner de ejemplo? Yo quería buscar una familia en la Biblia que fuera ejemplar, que fuera una familia de enseñanza para nosotros, y ¡paz! Me encuentro con Estéfanas. Y yo creo que Dios quiere enseñarnos algo. Mire, 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. O sea, no es una de las primicias, es las primicias. Las primicias representan lo mejor, el mejor fruto. Aunque no hay categorías que podamos dar a las familias de la iglesia, la familia de Estéfanas tenía preeminencia, no por ser acaudalada, no por ser una persona importante, sino por ser buenos cristianos. Pero había otra cosa, versículo 15, y que ellos, la familia, se han dedicado no a hacer divisiones, no a hacer pleitos, no hablar en lenguas, porque en la iglesia de Corinto había mucho problema con las lenguas. Todos querían hablar en lenguas. En el capítulo 14, 1 Corintios, usted va a buscar y va a encontrar que era un manicomio. Porque Pablo les dice: ¿qué va a pasar si alguien llega a la iglesia y todos están hablando al mismo tiempo? Y ¿no va a pensar que están locos? ¿Usted ha ido a una iglesia así? Yo sí he pensado que están locos, o marihuanos, o borrachos, no sé. Pero todo menos llenura del Espíritu Santo. Y estoy diciéndolo bíblicamente. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: ustedes quieren, todos procuran dones espirituales, ahora todos quieren hablar lenguas. Pero dijo: las lenguas son para predicar el evangelio. Y si hay alguien que traduzca, hablen en lenguas. Pero si no hay alguien que traduzca, cállate y siéntate. Lea 1 Corintios 14, así dice la Biblia. Pastor, es que yo quiero hablar en lenguas. Bueno, vete a otro país, aprende el idioma y habla todas las lenguas que quieras y predica el evangelio. Amén, hermanos. Pero aquí en la iglesia vamos a predicar para edificar a la gente, no para presumir quién habla mejor o quién habla más bonito. No me vean así, hermanos. Esto estoy enseñando algo bíblico. Pero en la iglesia de Corinto todos querían andar hablando en lenguas. Todos querían azotar en el espíritu. Todos querían voltear los ojos al revés. Todos querían la unción del mono. Esa es nueva, ¿verdad? Pero todos la querían. Pero ellos no se dedicaron a eso. No se dedicaron a pleitos, no se dedicaron a juicios, no se dedicaron a chismes. Se dedicaron, versículo 15, al servicio de los santos. Ellos se ocuparon en servir, ellos se ocuparon en trabajar, ellos se ocuparon en hacer lo que Dios les mandaba. Oh, cómo hacen falta familias así en las iglesias. Dejemos de andar de chismosos y de jueces y empecemos a ser siervos. La palabra siervos, palabra servicio, viene la palabra griega de diaconía. Diaconía. ¿Qué les suena? Diácono. Wow. La palabra diácono, ¿sabe qué significa? Siervo. La palabra diácono no es, hermano, el líder, el prominente, el dueño. No, es siervo. El diácono es un trabajo de ser siervo. No tenía él un oficio, un llamamiento, pero tenía una vocación para servir a Dios. Amén, hermano. Y Estéfanas guiaba a su familia a servir a Dios. No había actividad en la que la familia de Estéfanas no estuviera ahí presente. Oh, si hay que traer comida, vamos familia a llevar comida. Hay una actividad, vamos, hay que tumbar las paredes, vamos a tumbar. Eso es una vocación de servicio. Estéfanas no estaba buscando ser el que esté en la puerta saludando a los hermanos, ¿verdad? Y no buscaba ser, y no digo que sea malo, pero no estaba buscando él estar arriba predicando y usted haga esto, usted haga aquello, hermano. No estaba para mandar, estaba para servir. Oh, hermanos, qué equivocados estamos con el asunto de la grandeza, según lo que dice este mundo. Mire Mateo 20:25. Mateo 20:25 nos enseña la palabra de Dios. Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. ¿O qué ejemplo nos da Cristo?
Si había alguien importante en toda la historia de la humanidad que mereciera, hermanos, ser glorificado, que mereciera ser exaltado, ser reconocido, ser aplaudido y ser, hermanos, puesto en preeminencia, es el Señor Jesucristo. Pero Él dijo, yo no vine, hermanos, para ser servido, vine para servir. Y ejemplo les he dado, hasta Él se dobló una toalla para lavarle las patas apestosas a los discípulos. ¿Estamos aquí, hermanos? Discúlpenme, los pies no muy bien lavados de los discípulos. Disculpen mi léxico, hermanos. Para lavar los pies de los apóstoles. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces Jesús constantemente buscaba cómo ayudar, cómo servir. Él no podía estar en un lugar viendo una necesidad sin hacer algo para suplirla. Jesús llegó bien cansado. Estoy cansado. Ahí a Samaria. Se sentó en un pozo para tomar agua y vio una mujer y dijo, yo no puedo quedarme callado. Y le dio el evangelio a la mujer samaritana y toda la ciudad de Samaria escuchó el evangelio por boca y testimonio del Señor Jesucristo. Oh, Él siempre buscaba cómo ayudar. Andaba cerca del estanque de Betesda y vio a un enfermo ahí, 30 y tantos años enfermo ahí, y se acerca y le dice, paralítico, quiere ser sanado. Él dice, es que no hay nadie que me ayude, nadie que me levante y me lleve al agua. Y cuando voy, otros adelantan. Es que había una creencia que un ángel bajaba al pozo de Betesda y tocaba el agua, y cuando ellos veían un movimiento en el agua, corrían, y el primero que llegara al agua, creían ellos que podía ser sanado. No sabemos si era así o no, pero él llevaba 30 y tantos años ahí esperando que alguien lo metiera al estanque, sin esperanza. Nadie le ayudaba. Nadie le dijo a Jesús sobre él. Él fue, lo buscó y le ayudó. A Jesús nadie le dijo, ahí va una mujer encorvada. Y Jesús la vio a esa mujer jorobadita ahí, que no podía enderezarse. No sabemos el padecimiento clínico que tenía. Tal vez era una enfermedad en la columna, no sabemos. Pero ahí va esa mujer adolorida. Y cuando Jesús la ve, tiene compasión y la sana. No podía Jesús ver a un ciego, a un leproso, a un sordo, sin hacer algo para ayudar. Así era la familia de Estéfanas. Siervos. Se dedicaban a servir a los santos. Necesitamos a alguien que maneje el transporte. Hermano Estéfanas, ya tenía la mano arriba. Necesitamos a alguien que cuide las cunas. La esposa de Estéfanas estaba lista. Hermanos, los baños, los hijos de Estéfanas. Estos todos quieren hacer. Se dedicaban a servir. Se dedicaban a servir. No a hacer pleitos, no a hacer problemas. Su trabajo, su dedicación, su vocación era servir. Hermano, un siervo es lo que hace, es obediente. No es el que manda, no es el que da instrucciones, no es el que coordina, es el que está listo para hacer lo que sea, cuando sea, como sea, porque me encanta obedecer. No nos gusta eso. Dice aquel centurión que vino a Jesús, le dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo hombres bajo mi cargo, le digo, a este hace esto y lo hace. Y a mi siervo le mando y obedece. Un siervo obedece. Pero no nos gusta obedecer. ¿Quiere una prueba? Entramos a la iglesia y hay mujeres. Hermano, ¿se puede sentar? No, yo me voy a sentar acá. No obedecemos. Hermanos, apaguen su celular. Y allá están las músicas por todos lados. Hermanos, no salgan. Todo. No obedecemos. No nos gusta obedecer, no está en nuestra naturaleza. Estamos aquí, hermanos. Pero el siervo es obediente. El siervo busca dónde puede ayudar, dónde puede participar, dónde puede ser de bendición. Y no busca el aplauso, no busca reconocimiento, no busca títulos ni grandezas. Mire Lucas 17. Esto me encanta. La mayor aspiración que podemos tener nosotros es a llamarnos inútiles. Mire lo que dijo Jesús, Lucas 17:7. Oh, queremos que nos reconozcan, queremos que nos aplaudan, queremos que nos digan, queremos que todo el mundo sepa, todo yo, ¿verdad?
Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: hey, prepárame la cena, cíñete, sírveme, y hasta que haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, ordenado, decid. ¿Qué debemos decir? Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos de hacer, ¿qué dice? ¿Sabe por qué nos desanimamos mucho? Porque somos bien soberbios. No nos gusta el reconocimiento. Es que nadie me saludó, es que nadie me aplaudió, es que le aplaudieron al hermano y yo también vine a hacer los pais y no me dijeron a mí. Es que a mí nunca me reconocen, es que a mí nadie me dice gracias, es que yo estaba cuidando la cuna y la mamá se enojó. Hermanos, cuando somos siervos no nos fijamos en eso. No estamos buscando que la gente con lágrimas diga gracias porque me cuidó mi hijo, hermana. Yo sé que le ensució toda su ropa, yo sé que es bien chillón y bien gritón y bien chiflado. No, al contrario, se enojan las mamás. ¿Y por qué no me le cambió el pañal? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no? A mi hijo yo le doy así con una cuchara de color verde y si se la da con rojo se enferma. ¡Ay! Así somos. Pero por eso hay tanto desánimo en la iglesia, porque todos queremos reconocimiento, título. Es que a mí, yo quiero que me saluden, yo quiero que me visiten, yo quiero que me procuren. Yo soy importante, yo. La familia de Estéfanas no se dedicaba a buscar créditos ni gloria, se dedicaba a servir. Se dedicaban, hermano, a ayudar a otros. Ellos no eran los que esperaban: ven y salúdame. No, ellos eran los que iban a saludarte. Ellos eran los que te visitaban, no esperaban que los visitaras. Ellos esperaban animarte, no que los animaras. Ellos iban por ti a tu casa, no esperaban que fueras por ti. ¡Wow! La familia de Estéfanas no esperaba el camión a ver a qué horas va a llegar el hermano con el micro. Siempre llega tarde, se le hace tarde, y a mí me gusta estar temprano, y a ver a qué hora, y mire, si no va a hacerlo, que mejor ni lo haga, mejor ya no voy a la iglesia. Todos nos quejamos. Pero cuando le has dicho gracias a ese hermano que se levanta bien temprano para ir por ti a tu casa y traerte hasta la iglesia, es un sacrificio que ellos hacen y no buscan tu crédito. Al contrario, ellos se agüitan cuando no vienes. Pero hermanos, en la iglesia necesitamos familias como Estéfanas dedicadas a servir, dedicadas a servir a otros. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Cómo puedo yo ser de ayuda para ti? Mire, versículo 16. Está bueno, ¿verdad? No, los primeros Corintios 16. Mire lo que dice la familia de Estéfanas: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Mira, esos son los que deberías seguir. Esos son los que deberías imitar. Esos deben ser tus héroes. Esos deben ser tus líderes. Los que no andan buscando grandezas, andan buscando servir. A ellos sujétate, dice. Y todos los que ¿qué? Ayudan y trabajan. La familia de Estéfanas era muy dedicada para servir, pero también les gustaba ayudar. La palabra ayudar me gusta, es la palabra griega sunergos en griego. ¿Qué les dice eso? Pues a mí tampoco, nada. Pero la traducción significa cooperar, participar activamente en un asunto. Es donde viene la palabra sinergia. ¿Ya habían escuchado esa palabra, verdad? Sinergia. La palabra sinergia significa, hermanos, actuar conjuntamente para potencializar un resultado. En la Biblia dice a Israel Dios: uno de vosotros hará huir a 1000 y 2 de vosotros, ¿cuál es la lógica? Harán huir a 2000, eso es la lógica, eso es. Pero Dios no dice eso. Dios dice: 2 de vosotros harán huir a 10,000. Wow, ¿cómo está eso? 1 a 1000 y 2 a 10,000. Dios dice: mi bendición está en que cuando hay sinergia, cuando hay unidad, cuando hay ayuda, el resultado es mucho más poderoso. La familia de Estéfanas se dedicaba a ayudar, a aportar,
a lograr objetivos y también se dedicaba a trabajar. Ay, qué fea palabra, ¿verdad? ¿No? Trabajar. Parece una maldición, pero no es. Ellos buscaban trabajar en la obra de Dios. Estaban ayudando, estaban cooperando para lograr resultados. Tal vez nadie ayudaba. Yo imagino a la iglesia de Corintios, todos queriendo hablar en lenguas, todos queriendo voltear los ojitos, todos queriendo protagonizar y locura y caos. Pero me imagino a la familia de Estefanas visitando una ruta, trayendo visitantes, sin que nadie se entere, sin que nadie les aplauda, sin que nadie los reconozca. Ellos trabajaban. ¿Estamos aquí, hermanos? Esa misma palabra, trabajar, colaborar, ayudar, es la que Pablo decía para usar la palabra colaborador. Santiago 2:22 dice que la fe debe actuar juntamente con las obras para ser una fe viva y activa. Escuche, juntamente, una cosa con la otra. La palabra trabajo, hermanos, viene de la palabra griega kopiao y significa, escuche, fatiga, cansancio extremo por trabajo duro. Wow. No era trabajo como que, sí hago una cosita, recojo los papeles. No, su trabajo era arduo. Trabajo. La familia de Estefanas, los domingos en la tarde terminaban muertos de cansancio. Eso es lo que significa la palabra kopiao. Por trabajar para Dios. Eran de esas familias comprometidas, entregadas. Todos ya se fueron a su casa y la familia de Estefanas estaba recogiendo los papeles, estaba limpiando los baños, se quedaban para apagar las luces, se quedaban a cerrar el puestecito. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. La familia de Estefanas trabajaba, no por reconocimiento, no por gloria, sino para una causa, la causa de la obra de Dios. Hermanos, ¿cuán somos nosotros buenos para trabajar para cosas del mundo? Pero muy pocos en la iglesia queremos trabajar para Dios. Prueba de ello, hermanos, para el mundo nos esforzamos. Usted se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar y llega puntual. Trabaja a 1 hora de camino, 2 horas de camino, y hermano, a ver cómo le hace, pero llega a su trabajo a la hora que debe ser. Pero a la iglesia llega medio culto, porque no le importa. ¿Están muy callados? ¿Sabe por qué? Porque no somos diligentes, no queremos trabajar para Dios. Nos esforzamos para el mundo, pero no nos esforzamos para Dios. Por eso su trabajo tiene años sin una sola falta, y a su iglesia no cumple ni un mes sin una falta. ¿Alguien está aquí, hermano? Sí somos buenos en trabajar para lo material, pero para lo espiritual, no puedo. Dígale así a su jefe, no puedo. ¿Qué le va a decir? Sí, mijo, no te apures, cuando puedas, ahí vienes. No, señor. Llegue con la puntualidad a su trabajo con la que llega a la iglesia. ¿Cuánto le duraría su trabajo? ¿Alguien está escuchando? Sea tan participativo y tan involucrado en la iglesia como lo es en su trabajo. Jesús dijo: trabajad, pero no para la comida que perece, sino para la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Amén. Eres bien bueno para trabajar. Hay cristianos que, qué bendición, son buenos trabajadores, muy puntuales, muy dedicados, muy esforzados, y déjenme usar la expresión, se parten el lomo trabajando por 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos. ¿Cuánto te dura el resultado de tu trabajo? Amén. ¿Cuánto? Todo lo que trabajas, todo lo que te cansas, todo lo que te esfuerzas para esto, ¿cuánto dura? 3 pies. No tenemos que trabajar para comernos 3 pies. 1 hora, media hora. Gente trabaja un día casi completo. Dios dice: está bien, trabaja, pero no te esfuerces tanto por esto. Amén. Como debes esforzarte. Yo no estoy diciendo que no trabaje, hermano, no sea flojo.
Amén. Pero ponga el mismo empeño en trabajar para Dios. Sea tan diligente para Dios como lo es para su empresa. ¿O qué? Es más digno la Pepsi, por no decir la Coca, amén. Es más digna la Pepsi, es más digno Sabritas que lo que es digno el Señor. No, hermanos, el Señor es digno de darle más tiempo, más trabajo, más esfuerzo, más de lo que tenemos. Eso era la familia Esteban, una familia que trabajaba. Es que yo trabajo, yo también. Pero ahí estaba Estefanas metido en la iglesia todos los días que podía. ¿Estamos aquí, hermanos? Necesitamos trabajar. La familia de Estefanas era dedicada en trabajar y ayudar. La iglesia necesita trabajadores y ayudantes. Hacemos proyectos, hermano. A mí me quebrantó mi corazón saber que ayer nadie vino a ayudar a los padres. Y ver a los hermanos ya, si hubiera sabido me hubiera venido más temprano. Pero verlos ahí cansados, los hermanos ya doloridas de palotear la masa, a mí me quebranta porque somos como, yo pienso que son como 400, en que venimos unos y otros acá, y no podemos ayudar. Hermana Mari se dedicó tanto a hacer una actividad ayer para las señoritas, de primera, sus bolsitas y esto y lo otro. ¿Sabe cuántas vinieron niñas ayer? Una. Y la traje a fuerzas, era mi hija. No, cierto, ella quería venir. Gloria a Dios, fue bendecida. Se llevó como 20 bolsas de dulces y un mensaje para ella sola de bendición. Pero una niña, una. Que no hay ayuda, no hay nadie que ayude, que sinergie, no hay nadie que colabore. No necesitamos meditar más en esto. Amén. Hay rutas donde hermanos trabajan solos. Amén. ¿Quién vino con usted a la ruta? Nadie. Y ahí anda el hermanito en el solazo, tocando puertas, invitando. Porque nadie le ayuda. No hay sinergia, no hay cooperación. Wow. Otra cosa sería si hubiera más familias como Estefanas. ¿No creen, hermano? Terminamos 17, 1 Corintios 16, 17. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estuve estudiando cuál es el sentido de esta frase en el idioma original. ¿Sabe de qué está hablando, hermano? Está hablando de un descuido que Pablo tenía, o que la iglesia tenía de Pablo. Escuche, la ausencia de la iglesia de Corintios hablaba de un abandono, de una falta de apoyo. Pero la familia de Fortunato, Acaico y Estefanas, esas tres familias suplieron las carencias que la iglesia de Corinto estaba dando, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Dice Pablo: reconoced pues a tales personas. Esa palabra confortaron significa proveyeron. Proveyeron necesidades. No solo la familia de Estefanas no se dejaba llevar por las corrientes de la iglesia mundanas. No solo era una familia dedicada a servir. No solo era una iglesia que ayudaba. No solo era una iglesia que trabajaba. También era una familia. Era una familia que daba. ¡Wow! ¿Por qué se murió Estefanas? Necesitamos de esos en esta iglesia. Gracias a Dios que sí hay. Amén. Gracias a Dios que sí hay. Todo tiene trabajadores, ayudantes, siervos, no leales y todavía hasta generosos. ¿No será por eso que Dios decidió? Quiero, Pablo, que escribas en la carta a los Corintios el nombre de una persona que quiero que todos recuerden. Pon la familia de Estefanas. A propósito, el nombre de Estefanas significa coronado de gloria. ¿Será casualidad? ¿O será un nombre que Dios le puso? Un nombre que recibirá coronas, que recibirá grandeza, que recibirá gloria. Estoy seguro, hermano, que un día vamos a llegar al cielo y queremos conocer a los grandes héroes de la fe. Y con ustedes, David.
con su onda. Con ustedes, Sansón, con su cabellera. Con ustedes, todos los héroes de la fe. Pero hay alguien más que quiero que conozca. Estéfanas. Oh, sí, nos predicaron un día de la familia Estéfanas. Una familia dedicada a servir. Una familia no influenciada por el mal. Una familia que ayudaba y trabajaba. Yo me voy a poner de pie cuando digan Estéfanas. Esos héroes son los que permiten lograr las metas que Dios nos da. En realidad, hermanos, un pastor puede tener sueños, metas, visiones y se amarga y se frustra solo. Yo no puedo hacer nada en esta iglesia. Nada. Si algo pasa en esta iglesia, es por familias como Estéfanas. Familias que, pastor, aquí estamos. Para ayudarlo, para servir, para echarle ganas. Sí, va a haber uno que otro que no. Yo le digo a Dios, con unos 10 Estéfanas, Señor. Y otros 10 Fortunatos y otros 10 Acaicos. Con esos tenemos. Impactaremos no solo una ciudad, sino el mundo con el Evangelio. ¿Por qué no decide, hermano, que su familia sea una familia como la de Estéfanas? Vamos a orar. Señor, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. A mí me hablaste con esta enseñanza y de verdad yo quiero aplicarlo a mi vida. Pero, Señor, no fue algo que tú me diste para mí solamente, sino también para tu iglesia. Y te ruego, Señor, que tomemos conciencia, abramos nuestros ojos y decidamos ser como esta familia de Estéfanas. Danos de tu gracia, danos la virtud para obedecer. Sí, habrá uno que otro que no le interese nada de esto, pero yo sé que tu Espíritu Santo puede tocar vidas, corazones y ponernos en serio delante de ti. No, háblanos, Señor, te necesitamos, así como están con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Habrá alguien aquí que diga, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Habrá alguien así que levante su mano, queremos orar por usted. Yo no sé a dónde iría mi alma. Habrá alguien que diga, yo me quiero bautizar en esta mañana. Tenemos todo lo necesario para ayudarle en este mandamiento. Habrá alguien que diga, yo me quiero bautizar. El piano empieza a tocar, hermano. ¿Por qué no decide cambiar, influenciar y ayudar a su familia? ¿Por qué no hay hombres aquí que digan, yo quiero ser como Estéfanas? Y si no hay hombres, habrá mujeres que digan, Señor, ayúdame de aquí en adelante, yo quiero poner mi parte. Si mi esposo no quiere, yo sí quiero. Si mi esposa no quiere, yo sí quiero. No habrá hijos aquí que digan, bueno, si mis papás no quieren, yo sí quiero. Pero hermanos, alguien debe hacer algo. Alguien debe tomar decisiones esta tarde. Quedándonos ahí en nuestro lugar no va a solucionar nada, porque este mensaje es para usted, y si usted no lo aprovecha, de nada sirvió. El piano está tocando. Si usted quiere tomar decisiones, hágalo ahora.
Señor, gracias te damos por tus bendiciones y por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que no quede en saco roto, sino que la llevemos en nuestros corazones listo para implementarla en nuestra manera de vivir todos los días. Señor, si tu palabra no es llevada a la práctica, de nada sirve. Pues aquel que oye tus palabras y no las hace es comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oh Dios, no permitas que nosotros tomemos esa actitud con tu palabra esta mañana, sino que más bien la pongamos en práctica. Pedimos tu ayuda, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén.